Javier, your turn. Bien, yo les traje mi presencia nada más, así que ahora nos vamos a quedar callados y me van a ver un buen rato en Por eso silencio los mirando a la anteojos. cámara. Bien, pasado un poquito el chiste. Nah, estíralo unos 10 segundos más, ¿10 boludo. más? 10 más. Tenemos que mirarlo a él. Creo que ahí estamos. Pará, Bien. hagamos un minuto de silencio para Rafinha. ¡Oh! Ahora sí, ahora sí. Para la escuela Ahora no quedó mexicana mal. de Brasil. Sí. Bien, en vista de todo esto que se ha anunciado, de lo de Marvel, que Choco va a hablarles en un momento más en profundidad, esta fase 4 de lo que es el mundo cinematográfico, el universo cinematográfico de Marvel, que surgió en el 2008, está atravesando unas cuestiones bastante problemáticas porque se metieron en algo que es el multiverso. Yo vengo a iluminar un poco, muy poco, casi que decirte con la linterna del teléfono nomás, el camino de lo que es el multiverso en los cómics. ¿De dónde viene esto? ¿De dónde vienen estas ideas tan extrañas de decir, bueno, decisiones diferentes forman un universo diferente? También un poco con lo que dijo Haas hace un rato, hablando de viajes en el tiempo. A mi juego me llamaste, negro. Alguna A mi juego me alteración. llamaste. Alguna pequeña alteración puede llegar a formar una línea temporal diferente. Pero ubicarnos un poco en dónde surge más esta idea de multiverso en cuanto a lo que es Marvel. Inició mucho en lo que eran los What If, que bueno, después la serie tuvo bastante popularidad, al menos en la primera temporada, en la segunda se empezó a desinflar y en la tercera se pinchó totalmente. La tercera es un dolor de ojos. En los cómics iniciaron con esto, What If, otro que eran Bullet Points, y eran historias alternas que nos contaban universos distópicos diferentes en su gran mayoría, o hechos que por alterar determinada cuestión sucedía totalmente algo opuesto a lo que uno esperaría o lo que debería suceder dentro de ese universo planteado. Cuando se empieza a explorar más en profundidad, empieza a tener repercusión real en el universo Marvel, en el año 2015. En el año 2015 sale el cómic Secret Wars de Jonathan Hickman, que es un cómic donde se crea el mundo batalla, en donde empiezan a coexistir en un mismo mundo fragmentos, partes de distintos universos. ¿De dónde surge esta idea de Battleworld? Tenemos que remontarnos hace bastantes años, entre 1984 y 1985, cuando sale Marvel Secret Wars por primera vez, que en realidad era una suerte de vender juguetes. Esto lo hablé en su momento. Lo hablamos en Adictos cuando al vinimos Plástico. Adictos al Plástico. Sí, así que si en algún momento buscan ese programa va a estar. Básicamente Hasbro se termina aliando con Marvel para poder vender figuras. ¿Y cuál era la idea? Bueno, como los chicos juntan todos sus juguetes en un solo lugar y los ponen a pelear, era básicamente lo mismo. Juntamos distintos personajes que no tienen mucha interacción a lo largo de los cómics y los ponemos a pelear. No había mucha historia. Pero ahí surge esta idea del mundo batalla, que era un mundo creado por fragmentos de distintos planetas, de distintos universos, de distintos planos. En el 2015 esta idea se lleva a algo mucho más grande, en donde el Doctor Doom, que ya bien había tenido relevancia en la historia original en 1984, y era quien robaba el poder del Beyonder, que es una especie de creador de estos mundos batalla, obtiene estos poderes nuevamente y crea de nuevo el mundo batalla, pero en donde empiezan a aparecer universos, ¿sí? Fragmentos de estos mundos que ya eran habituales dentro de la lectura del universo Marvel. Inicialmente, ¿cuál es la tierra principal? Es decir, dónde nos ubicamos y de lo que Marvel se diferencia mucho de su contraparte, que es DC Comics. DC Comics es la tierra 1, la principal, es decir, la 1 es la más importante. En cambio, en el universo Marvel las tierras también están numeradas, pero la tierra principal es el universo 616. La tierra 616 es el universo principal, que no es en sí el principal, pero es el que gira en torno el resto de las tramas cuando hay una cuestión de colisión multiversal. Continuando con eso, puedo empezar a mencionar lo que es el segundo universo más importante, que es la Tierra 1610, que es el universo Ultimate, que se crea en el año 2000, inicia con el cómic de Spider-Man, y que básicamente trata de reescribir historias para nuevos lectores, ya que Marvel estaba teniendo dificultad para atraer a lectores viejos. Venían de una secuencia en donde quisieron reiniciar el universo después de lo que fue el cómic de Onslaught, donde se combinan la mente de Charles Xavier con el cuerpo de Magneto y crean un ser que prácticamente reescribe la realidad.
dando lo que era en ese momento Héroes Reborn, que sale completamente mal. Vuelven a la continuidad habitual, a la Tierra 616, pero a la par dicen, bueno, vamos a tener esta Tierra 1610, el Ultimate, el universo Ultimate, que es para los nuevos lectores, aquellos que se interesen en el universo Marvel. Esta Tierra tiene una particularidad, y es que era más edgy de alguna forma, es decir, buscaba ir siempre a lo controversial. Por ejemplo, la relación incestuosa entre los hermanos Maximoff era algo que se destacó mucho. Bueno, la situación de los mutantes era mucho más grave que lo que nosotros veíamos en la Tierra 616. Claro. Tenía un enfoque mucho más adulto. Si bien apuntaba a nuevas generaciones, no buscaba traer niños, sino que buscaba traer más adolescentes tirando a jóvenes adultos. Esa es la segunda Tierra más importante en el universo Marvel. Por ahí, para que nos ubiquemos un poco todos, es la Tierra de Miles Morales. Este Spider-Man que apareció en la película Into the Spider-Verse es el Spider-Man más representativo de esta Tierra, que si bien inició con Peter Parker, en determinado punto de esa historia muere y es reemplazado por este joven llamado Miles Morales. Continuando con este mundo batalla, para este momento, cuando se hace este nuevo cómic en el 2015, Marvel empieza también con la idea de reemplazar ciertos personajes. Y surge algo que se llama Marvel Now. El Marvel Now es lo que también nosotros estamos viendo a la par en lo que es el universo cinematográfico de Marvel. Se hacen reescrituras en donde dicen, bueno, determinados personajes le vamos a dar el retiro, de alguna forma, obligatorio en muchos casos, y vamos a ir reemplazándolos con otros personajes, o bien nuevos, u otros que ya habían aparecido antes y aportado algo a la trama. En eso tenemos, por ejemplo, al nuevo Capitán América, que pasa a ser el que antes era Falcon. Sam Wilson toma el manto del Capitán América. Jane Foster pasa a tomar el manto de Thor. Tenemos a Iron Heart, pasando a tomar el lugar de lo que era Iron Man, que en ese momento está muerto. Teníamos también lo que era Hulk, que pasa a ser Amadeus Cho, no es más Bruce Banner. Claro. Kate Bishop como Hawkeye. Entonces empieza a haber toda una reestructuración. X-23 como Wolverine, porque en ese momento Wolverine se encontraba muerto y los X-Men básicamente totalmente ninguneados por Marvel debido a una cuestión de derechos. Eso quería agregar. Con el tema del universo cinematográfico. Marvel en los cómics empieza a ningunear muchísimo a los X-Men y a darle más importancia a los inhumanos para que el universo cinematográfico tuviese material de dónde agarrar. Esto sale muy mal y habían matado a Wolverine. Dicen, ¿cómo lo traemos de vuelta? Entonces aprovechan esta oportunidad en el Battle World, en el mundo batalla, y traen al Logan, pero el viejo Logan, el Old Man Logan, creado por Mark Millar para su cómic particular, Old Man Logan, que es de la Tierra 807.128. Van a ver que en los cómics en Marvel no es tan simplista como en DC, que por ejemplo son 52 universos y 52 universos oscuros, sino que en Marvel tienen números totalmente alocados. Descajetados. Sí. Random, sí. Claro. La Tierra 807.128 es el universo de Old Man Logan, en donde tenemos el personaje que está totalmente destruido por haber asesinado a los X-Men el día que los villanos tomaron el control de la Tierra. ¡Qué gran cómic! Es uno de los mejores cómics que hay y tiene gran incidencia en lo que es esto de Secret Wars, porque posterior a este cómic hay una consecuencia más importante que voy a mencionar un poco más adelante. Otro de los universos muy conocidos es el de la era Apocalipsis, muy famoso en los años 90, en donde aparece X-Man, Nathan Grey, quien era el hijo de Cíclope y Jean Grey, no a su vez como Cable, que era el hijo de Cíclope, con Madeline Myers, que era la clon de Jean Grey. En la era Apocalipsis es el universo 295, en donde Apocalipsis toma el control y este universo reestructura totalmente a los X-Men, ya que Charles Xavier muere de joven y esto se da culpa de Legión, quien es el hijo de Charles Xavier. Tienen que reestructurar a los X-Men y quien se hace cargo es Magneto. Un poco esto probablemente vayamos a ver en algún momento en la serie X-Men 97. En la segunda temporada. En la segunda temporada, por lo que ya estuvimos viendo en los pequeños adelantos y teniendo en cuenta las tramas que se presentaron en X-Men del 92 al 95, que fue cuando el 96 cuando salió la serie normal. Otro universo muy conocido que incluso fue adaptado a lo que fue la película X-Men Días del Futuro Pasado es el 811, en donde el personaje de Kitty Pryde, la hija de Jean Grey, envía su mente al pasado para poder explicarle a los demás todo un golpe que van a hacer los Centinelas, que son estos robots gigantes que buscan asesinar a los mutantes en el universo Marvel. Y en este universo ganaron, es decir,
todas esas leyes antimutantes terminan triunfando y no solo matan a aquellos que son mutantes, sino a aquellos que apoyan a los mutantes, aquellos héroes conocidos. Por ejemplo, hay muchos carteles en donde podemos visualizar que mataron al Capitán América, Iron Man y otros personajes también muy conocidos. Universo también muy famoso, quizás no tanta relevancia ya que tiene como su propio núcleo y su propia existencia, es el 2149, que es el de Marvel Zombies. Marvel Zombies es un cómic que inicia en primera instancia como un one shot dentro de lo que es Ultimate 4 Fantásticos, en donde Reed Richards descubre este universo que está consumiendo otros universos, y después ya se nos especifica toda la historia de cómo es que se crea este universo de Marvel Zombies, de zombies con superpoderes, porque los personajes tienen un ápice de conciencia, pero un hambre totalmente voraz que no pueden detener. Te quiero hacer una pregunta, Fer. Decime. Porque hay otro personaje que es importante en esta historia, que no me acuerdo de qué universo era. Creo que era seguro que era el Ultimate, pero no me acuerdo ahora. Que es la versión mala de Reed Richards. Es el universo The Ultimate, Maker. sí, The Maker. Sí. El hacedor o el creador, sí, lo tradujeron. Que estaba bien mencionarlo también, porque aparte de Miles Morales, es otro personaje que también tiene mucha relevancia. Sí, en lo que es el cómic Secret War. Sí, sí. Como dice él, en el universo Ultimate, Reed Richards en algún punto termina volviéndose completamente loco. Vive miles de años gracias a una nueva maquinaria que se crea y termina siendo el villano. Que por eso le digo, el universo Ultimate es mucho más amplio. Después tenemos la Tierra 120.703, que es la Tierra del Spider-Man Noir, que vimos en el universo de Into the Spider-Verse, sí, el universo de Miles, con la voz de Nicolas Cage. Que ahora sale live action, sí, con Nicolas Cage haciéndolo y en blanco y negro. Interpretando a Peter Parker. En Amazon. Sí, sí. Este universo básicamente lo que nos cuenta es la historia y sigue al personaje de Spider-Man, quien en este caso es un agente de una agencia gubernamental que utiliza distintos artilugios para poder recrear de alguna forma los poderes de una araña, y con un pasado un poco más turbulento que tiene que ver con las mafias, que se apega mucho a la temática de los años 30, del Black Noir, por eso también Spider-Man Noir. Después tenemos la Tierra 311, que es el universo del cómic 1602, creado por Neil Gaiman en el año 2012, donde recreaba el universo Marvel, ahora canceladísimo, sí, después de todo lo que se ha dicho de este escritor. El universo de la Tierra 1600, del cómic 1602, que no sé por qué no le pusieron de número 1602, que ya estaba. No, es el 311. Se quisieron complicar el pedo. Tenemos personajes conocidos como Peter Parquash y Carlos Javier, que son estos personajes que recrean al universo Marvel, pero en época más bien medieval, de caballeros, en donde los mutantes son los marcados. Tiene que ver mucho con la brujería. Es un universo bastante interesante. Tuvo después una secuela, no tan bien aceptada. Se plantea muy bien esa adaptación en la segunda temporada de What If. ¿Estuvo? Sí, en la segunda temporada se plantea muy bien. Bien, es un universo bastante interesante que después no tuvo mucha relevancia en sí. Posterior a esto tenemos la Tierra 61.112, que es el cómic de la era de Ultron, en donde hay muchísimos viajes temporales, bastantes, en donde se va alterando esa misma línea temporal, se va sobreescribiendo sobre la marcha. Es un universo en el que Ultron derrotó completamente a los Vengadores y se apoderó completamente de la Tierra. Si bien nosotros vimos la película Avengers Age of Ultron, lo único que toma de esto es el título, ya que la trama va completamente por otro lado y la película tiene más que ver con la creación de Ultron, no con el poderío que tiene. Podría haber llamado la semana de Ultron. Tranquilamente. Tenemos el universo 712, que es el de Escuadrón Supremo, donde está Hyperion, que es una especie de parodia, de alguna forma, de lo que sería la Liga de la Justicia en el universo Marvel. Son todos una versión un poco más bizarra y retorcida de los personajes clásicos y conocidos de la Liga de la Justicia, que la verdad no ha tenido mucha relevancia, salvo por Hyperion. Creo que después el resto de los personajes pocos son recordados. No me acuerdo de ninguno. No me acuerdo el de Flash, que era con W, ¿cómo era? Wizard. No. Wizard era el de Flash. También tenemos la Tierra 982. Esta tierra es interesante, es una tierra en donde los héroes han envejecido a lo largo de los años, han tenido hijos, pero la particularidad, y que creo yo que de acá Marvel va a tomar un poco para la película de los Cuatro Fantásticos,
es que en este universo ellos fueron el primer grupo de héroes apareciendo 15 años antes del resto de los héroes. Por lo tanto, yo creo que si la película de los Cuatro Fantásticos se va a basar en algo, va a ser en este cómic, en donde ellos son predecesores al resto de los héroes y por eso no hay conocimiento de ningún otro y pueden abocarse directamente a presentarlos individualmente como personajes sin tener que depender de todas las historias que ya se han entramado a lo largo de todos estos años y hacerlo un poco más simple, más si van a colisionar después los mundos. Para ir finalizando un poco lo que fue Secret Wars en el año 2015, lo que se plantea acá es que Doom nuevamente toma este poder de Beyonder, mezcla varios de estos mundos que yo mencioné, y llegado a la finalización del cómic, nos explican que se va a crear una nueva continuidad temporal, una nueva tierra, borrando de la existencia el resto de los universos paralelos. ¿Qué pasa? Como Marvel sabía que había muchos personajes muy queridos por los fanáticos y que a su vez todavía eran totalmente explotables desde el punto de vista económico, decide traer a la Tierra y a la continuidad 616 personajes de otros universos. Entre ellos Miles Morales de la Tierra 1610, como decías vos, llega a este Battleworld gracias a The Maker, que es el personaje de Reed Richards. Y otro muy importante es el de Old Man Logan, que lo toman para reemplazar al Wolverine, a Logan, en la continuidad actual, mientras todavía X-23 sigue ejerciendo como el Wolverine. Después vamos a hablar un poco sobre eso cuando vos menciones el cast que se ha barajado. Hay un por qué pasa todo esto. Y básicamente lo que logró Marvel con esto fue reestructurar su historia, volver a las bases y básicamente copiar la idea de DC de años anteriores, de Crisis en Tierras Infinitas, en donde mezcla y dice, bueno, estos personajes me sirven, estos no, esto Crisis es descartable. todo un programa solo. Sí, ya lo hicimos. Lo hicimos, es verdad. Entonces, lo que hace acá es reestructurar todo este universo y decir, esto me sirve, esto me sirve, esto no me sirve, esto que es así. Para mí, lo que Marvel va a hacer ahora, dentro de lo que es las nuevas películas, como lo va a hacer ahora Doomsday, va a ser tratar de reestructurar todo este quilombo que tiene con el multiverso. Y va a decir, bueno, vamos a tomar esto, los Cuatro Fantásticos probablemente pasen a formar parte de lo que es la continuidad actual, probablemente los X-Men tengan mucho que ver, porque los mutantes hasta el momento no han sido introducidos como tal en el universo Marvel. ¿Cuál podría ser la posible solución? Bueno, borrar toda la historia de la continuidad que nosotros conocemos hasta ahora, para decir los mutantes siempre existieron en esta nueva continuidad. El problema, que los lectores de cómics no son las personas que ven las películas. Ese es el gran problema. Los lectores de cómics entendemos de esto, entendemos de multiverso, entendemos de reestructuración de líneas temporales, de volver a crear un universo desde cero y tener que acostumbrarte a la nueva idea que se te presenta, pero la persona que ve una película sigue una única continuidad y se le dificulta muchas veces tener que ver este tema del multiverso como una cuestión que pueda generar repercusiones reales en la franquicia en su totalidad. Lo que para mí es una jugada medio arriesgada de Marvel, pero no lo veo como un manotazo ahogado, sino como una reestructuración a nivel cinematográfico. Sí tengo fe, ¿por qué? Porque si bien esto, en lo que era papeles, crear un universo conexo de películas, con personajes de distintos, con distintos personajes, cada uno con su película, era una locura antes del 2012. Hoy en día lo vemos con total normalidad, lo vemos como algo que en realidad muchas franquicias apuntan a hacer, no solo el universo cinematográfico de Marvel, sino que hoy en día todo es universo cinematográfico, hasta John Wick tiene su propio universo cinematográfico. Entonces, quizás Marvel esté de nuevo, es una muy breve posibilidad de que esté de nuevo marcando el rumbo de cómo se hacen las cosas en el cine.